En el corazón de Easton, golpeado pero resiliente, una ciudad donde cada acera agrietada y cada mural descolorido contaban historias de adversidad y esperanza, las hermanas gemelas Ammani y Amari Rivers comenzaban cada día con una silenciosa determinación, fruto de una profunda pérdida personal. El aire matutino, fresco y cargado del aroma del rocío en los bancos abandonados del parque, traía consigo ecos de tiempos más felices, cuando su padre, Elijah Rivers, era un querido organizador comunitario, conocido por su incansable labor para ayudar a los desfavorecidos. Ahora, su amable guía era solo un recuerdo, su presencia un fantasma que acechaba cada paso de las hermanas. Encarcelado injustamente por cargos que habían destrozado los cimientos de su familia, la ausencia de Elijah era un recordatorio constante y doloroso de un sistema desquiciado. Cada amanecer, mientras la ciudad cobraba vida lentamente, los gemelos se encontraban junto a las escaleras desgastadas de su modesta casa, un lugar que aún conservaba la cálida sonrisa de su padre y el eco de su risa. Ammani, apenas unos minutos mayor, imbuido de un aire de serena autoridad, animaba a Amari con suaves palabras de aliento. Compartían un desayuno tranquilo, con lo que podían permitirse, sentados uno junto al otro en una mesa de madera destartalada en su estrecha cocina. Entre sorbos de café aguado y recuerdos agridulces de la reconfortante presencia de Elijah, los gemelos se prometieron en silencio que algún día restaurarían su honor y lo traerían a casa. Su promesa tácita quedó grabada en cada mirada y en cada palabra decidida que murmuraron en el silencio de la madrugada. A medida que transcurría el día, las chicas se desenvolvían en un mundo que a menudo parecía indiferente a su sufrimiento. En las calles de Easton, donde la esperanza apenas florecía en medio de la decadencia económica y el abandono social, se encontraron con crueldad y bondad en proporciones inesperadas. Ammani, con su mirada firme y su fuerza silenciosa, aceptaba trabajos esporádicos, repartir periódicos, ayudar en un restaurante local, mientras que Amari, siempre un alma sensible con un corazón de artista, pintaba sobre muros abandonados, cada pincelada era un testimonio de su espíritu perdurable. Juntos, caminaron por los estrechos callejones y los bulliciosos mercados. Su vínculo era un escudo inquebrantable contra una sociedad que les había fallado, en conversaciones susurradas y miradas compartidas. Planearon un futuro donde prevalecería la justicia y el nombre de su padre quedaría limpio de la mancha de la corrupción. En medio de esta lucha diaria, una chispa de esperanza comenzó a brillar cuando se corrió la voz de un juez conocido por su imparcialidad y compasión. El juez Ellington Arlo, cuya reputación de erradicar la injusticia en un sistema plagado de prejuicios había llegado incluso a los rincones más oprimidos de la ciudad. Las gemelas habían escuchado atentamente conversaciones en voz baja en centros comunitarios locales y habían oído fragmentos en los pasillos abarrotados del juzgado. En esos fragmentos, vieron la promesa de un hombre que finalmente podría estar dispuesto a escuchar su historia, un faro en la oscuridad de su continua desesperación. Con cauteloso optimismo, decidieron seguirlo también, rastrear cada una de sus apariciones con la esperanza de que algún día pudiera prestar su influencia a su causa. Esa misma tarde, mientras un viento gélido agitaba el polvo rojo de las calles de la ciudad, Ammani y Amari se apostaron cerca de la imponente entrada del Tribunal Superior de Easton. Se escondieron entre la multitud de ciudadanos y cansados empleados del juzgado, con la mirada fija en las grandes puertas de latón que marcaban la frontera entre un mundo de justicia esperanzadora y uno que tantas veces había ignorado su sufrimiento. Los gemelos aferraban fotografías descoloridas de su padre, un recordatorio de por quién luchaban, y garabateaban notas fervientes en un diario de cuero desgastado. Cada entrada era una promesa de seguir adelante, una declaración silenciosa de que, a pesar del peso de la injusticia sistémica, no serían silenciados. En esa atmósfera cargada, donde cada paso resonaba como un latido de rebelión, la determinación de las hermanas se cristalizó. Sabían que el viaje que les aguardaba estaría plagado de peligros y angustia, pero el recuerdo de la inquebrantable bondad de su padre y la desesperada esperanza de una comunidad que anhelaba justicia las impulsaron. Sus pequeñas y decididas figuras se fusionaron con la multitud inquieta, embarcándose en una búsqueda que finalmente desafiaría los poderes arraigados de Easton. Cuando las puertas del tribunal se abrieron y la presencia del juez Arlo llenó el espacio, los gemelos avanzaron hacia un destino definido por el coraje, la unidad y la promesa de un mañana mejor. En los días siguientes, Ammani y Amari Rivers transformaron su silenciosa vigilia en una firme misión. Cada mañana, antes de que el juzgado siquiera se despertara, los gemelos salían de su modesto hogar con una determinación que contradecía el dolor que les aquejaba.
Habían llegado a creer que cada paso que daban hacia el imponente Tribunal Superior de Easton era un paso hacia la recuperación de la dignidad perdida de su familia. Envueltas en abrigos descoloridos y aferradas a fotografías desgastadas de su padre y Laiche, las hermanas partieron con una determinación compartida, nacida de toda una vida de promesas susurradas y oraciones silenciosas por justicia. Cada día, al asomar los primeros rayos de sol sobre el denso horizonte de la ciudad, se posicionaban estratégicamente a lo largo de la escalinata del juzgado. Desde su posición privilegiada, escondida tras los grupos de madrugadores y el personal del juzgado, las gemelas observaban la rutina diaria del sistema judicial con la meticulosa atención de detectives. Tomaron nota de cada detalle. Los zapatos lustrados de los abogados. Los saludos susurrados de los secretarios. Y, lo más importante, el paso mesurado del juez Ellington Arlo al entrar en el imponente y deteriorado edificio. Su presencia tranquila y digna ofrecía un marcado contraste con la dureza del mundo exterior, un mundo que había destrozado tan cruelmente a su familia. Durante estas largas horas de silencio, los gemelos se comunicaban en susurros suaves y urgentes. Repasaban los detalles que habían acumulado durante semanas, notas tomadas en trozos de papel, garabatos en un diario de cuero desgastado e incluso notas de voz grabadas a toda prisa en un viejo celular. En esos intercambios susurrados, la firme seguridad de Ammani se equilibraba con la sensible empatía de Amari. Ammani, la hermana mayor, había asumido el papel de protectora y planificadora. Analizaba los hábitos diarios del juez, la hora de su llegada al juzgado, su recorrido por el bullicioso atrio y las sutiles interacciones que mantenía con el personal del juzgado, que denotaban su carácter compasivo. Amari, mientras tanto, absorbía cada matiz, su mirada penetrante captaba no solo los detalles físicos, sino también las emociones no expresadas en los rostros que la rodeaban. Las sonrisas cansadas de quienes habían presenciado demasiada injusticia. Las miradas esperanzadas de desconocidos que, aunque fuera por un instante, creyeron que el cambio era posible. Una mañana particularmente fresca, mientras las hojas de otoño bailaban en las aceras y un suave frío insinuaba la llegada del invierno, los gemelos notaron algo inusual. El juez Arlo, conocido por su inquebrantable serenidad, parecía especialmente reflexivo ese día. Sus pasos lentos y pausados y la breve mirada, casi triste, que intercambió con un joven secretario conmovieron profundamente a Ammani y Amari. En ese instante fugaz, sintieron como si el juez cargara con un peso propio, una carga secreta de culpa o arrepentimiento que resonaba con su propio dolor. Incapaces de contener por más tiempo su curiosidad y esperanza, comenzaron a reconstruir su rutina con mayor precisión aún. Entre conversaciones silenciosas en los rincones tranquilos del estacionamiento del juzgado y miradas furtivas, intercambiadas en las paradas de autobús, los gemelos compilaron un cronograma detallado de los movimientos del juez. Descubrieron que todos los martes por la mañana, poco después de entrar al edificio, el juez Arlo se detenía en una pequeña ventana que daba a un patio descuidado, con los ojos fijos en algo, o alguien, más allá del cristal. Para los gemelos, esa pausa fue una súplica silenciosa, un momento de vulnerabilidad oculto a la vista del público. Era como si el juez también llevara las cicatrices de la injusticia, quizá incluso aquellas infligidas por los mismos poderes corruptos que habían agraviado a su propia familia. Envalentonados por su creciente colección de observaciones, Ammani y Amari decidieron aprender más sobre el juez Arlo. Escucharon murmullos entre el personal del tribunal y se acercaron discretamente a los empleados comprensivos que recordaban haber oído al juez hablar con silenciosa compasión en privado. En estos intercambios clandestinos, los gemelos aprendieron que Arlo no solo era un estricto defensor de la ley, sino también un hombre cuyas experiencias personales lo habían llevado a defender las causas de los marginados. Los rumores sugerían que alguna vez había sufrido injusticias en primera persona y que sus decisiones en los tribunales a menudo estaban atenuadas por el deseo de proteger a quienes no podían defenderse por sí mismos. Esa noche, bajo el suave resplandor de una farola afuera del Palacio de Justicia, los gemelos estaban sentados acurrucados juntos en un frío banco de piedra. Su conversación estaba interrumpida por el zumbido distante de la vida de la ciudad y el susurro de las hojas cayendo. Los ojos de Amari brillaron con lágrimas contenidas mientras hablaba del gentil legado de su padre y la promesa que habían hecho de verlo liberado. Ammani, siempre pragmático, describió su plan para los días siguientes: seguir al juez más de cerca, documentar cada uno de sus movimientos y tal vez algún día encontrar el momento adecuado para acercarse a él y contarle su historia.
Hablaron en voz baja sobre cómo su compasión podría ser la clave para desbloquear la justicia que tan desesperadamente buscaban. La noche fue larga y llena de una tranquila resolución. Cada hora que pasaba consolidaba su determinación de lograr un cambio. Las gemelas sabían que el camino que les aguardaba sería peligroso, un viaje plagado de peligros desgarradores. Pero en ese pequeño y fugaz instante de unidad bajo la imponente sombra del juzgado, abrazaron la esperanza de que la justicia no era un sueño lejano, sino una realidad inminente. Y cuando finalmente se levantaron del estrado, sus siluetas se fundieron con el paisaje urbano que se oscurecía. Ammani y Amari Rivers se embarcaron en una misión que pronto entrelazaría su destino con el del juez Arlo y el alma misma de Aston. En los días siguientes, la silenciosa vigilia de los gemelos en el Tribunal Superior de Aston se convirtió en una misión cuidadosamente orquestada. Todas las mañanas, antes de que se levantara el tribunal, Ammani y Amari salían de su modesto hogar con renovada determinación. Adoptaron como ritual llegar temprano, no solo para observar la rutina diaria del juez Ellington Arlo, sino también para documentar cada detalle que más tarde pudiera resultar crucial para su causa. Escondidos detrás de grupos de madrugadores y personal del tribunal, los gemelos tomaron nota de patrones sutiles, la hora exacta en que el juez entró al edificio, la ruta que tomó a lo largo del largo corredor de mármol e incluso los momentos fugaces en que su mirada se suavizó cuando se detuvo cerca de un vitral particular que daba a un patio tranquilo. Comenzaron a recopilar sus observaciones en un diario compartido encuadernado en cuero, cuyas páginas estaban repletas de bocetos meticulosos, marcas de tiempo e incluso fragmentos de conversaciones escuchadas al azar entre empleados del tribunal. Omari, con su agudo ojo artístico, dibujaba retratos detallados de la expresión del juez durante esos raros momentos de vulnerabilidad. Ammani, siempre estratega, organizó estos bocetos en una línea de tiempo y los correlacionó con sus propias notas sobre la disposición del tribunal y el movimiento del personal a lo largo del día. Juntas, las hermanas formaron un tapiz silencioso de evidencia, impulsadas por su creencia de que el juez Arlo tenía la clave para la redención de su padre. Sin embargo, sus investigaciones no estuvieron exentas de riesgos. En susurros, intercambiaron información con personas comprensivas que trabajaban dentro del tribunal, un empleado que confesó haber presenciado el lado compasivo del juez y un conserje que mencionó cómo el juez a menudo se quedaba en el pasillo mucho después de que la mayoría se hubiera ido, como si buscara consuelo en la soledad. Los gemelos escucharon atentamente, sus ojos brillaban con esperanza y tranquila determinación. Estos fragmentos de conversación no solo confirmaron sus crecientes sospechas sobre la empatía latente del juez, sino que también insinuaron que él también había sido herido por las injusticias de un sistema que parecía indiferente al sufrimiento de los vulnerables. Una mañana fresca, cuando la primera luz del amanecer se derramaba sobre la ciudad, los gemelos notaron algo diferente. El juez Arlo, que habitualmente procedía con su mesurada rutina, se detuvo en la entrada de una pequeña puerta lateral que conducía a un anexo descuidado del Palacio de Justicia. Esta anomalía no pasó desapercibida para Ammani, quien inmediatamente anotó la hora y la posición en el diario. Amari, que estaba cerca, observó que la expresión normalmente severa del juez fue reemplazada por una mirada extraña, casi melancólica, una expresión que hablaba de una carga oculta. Este momento despertó en los gemelos un ferviente deseo de aprender más sobre su historia. ¿Quién era este hombre cuyos ojos delataban dolor bajo una apariencia de autoridad? ¿Qué secretos guardaba que resonaban tan profundamente con sus propias luchas? Decididos a romper el silencio, los gemelos comenzaron a interactuar discretamente con quienes se encontraban cerca del juzgado. En una concurrida parada de autobús cerca del edificio, se acercaron a una amable anciana que trabajaba como conserje. Mientras compartían una taza de café tibio en una conversación tranquila, la mujer reveló que el juez Arlo había sido conocido por defender los derechos de los marginados, incluso cuando eso significaba enfrentarse a los poderosos. Ella habló en voz baja de una época en la que sus decisiones habían traído alivio a familias agobiadas por la injusticia, un legado que ahora parecía pender precariamente de un hilo en medio de la creciente corrupción de la ciudad. Estos relatos íntimos, transmitidos en tiernas confidencias, proporcionaron a los gemelos no solo una comprensión más profunda del juez sino también un renovado sentido de propósito. A medida que los días se convirtieron en semanas, las cuidadosas observaciones de Ammani y Amari comenzaron a formar una imagen coherente de la vida diaria del juez Arlo. Descubrieron que a menudo visitaba un pequeño patio iluminado por el sol detrás del Palacio de Justicia,
un santuario donde podía tener unos momentos a solas para reflexionar. Los gemelos registraron el tiempo que permaneció allí, notando que su mirada a menudo recorría el horizonte como si buscara respuestas. Este ritual secreto, oculto a la vista del público, alimentó su esperanza de que el juez pudiera conmoverse con su propia historia de pérdida y resiliencia. Ahora estaba claro que su naturaleza amable y empática no era una debilidad, sino un llamado a las armas para aquellos que habían sufrido la injusticia sistémica. En esa intrincada red de observaciones y revelaciones susurradas, los gemelos comenzaron a ver el camino a seguir. Su cuidadosa documentación se había transformado en una súplica silenciosa, una promesa de que un día se acercarían al juez Arlo y compartirían su desgarrador viaje. Con cada día que pasaba, la determinación en sus ojos se hacía más brillante y la esperanza de que la justicia finalmente pudiera estar a su alcance se convirtió en una fuerza tangible y viva. Y así, en medio del ritmo implacable de la vida cotidiana en Easton, Ammani y Amari Rivers prepararon el escenario para el siguiente capítulo en su búsqueda de la verdad y la redención, un viaje que pronto entrelazaría su destino con el alma compasiva del juez Arlo. Bajo un cielo que se transformaba del crepúsculo a la noche, los gemelos tomaron una decisión que alteraría el curso de su lucha. En las tranquilas horas previas a que el tribunal cerrara sus pesadas puertas, Ammani y Amari Rivers reunieron su coraje en la pequeña y escasamente amueblada sala de estar de su modesto apartamento. Cada detalle de las últimas semanas, cada observación cuidadosamente anotada de la rutina del juez Ellington Arlo, cada confesión susurrada de empleados y custodios comprensivos, los había conducido a esta coyuntura crítica. Sabían que para asegurar la libertad de su padre y desafiar a las fuerzas corruptas que habían trastocado sus vidas, tenían que hablar directamente con el único hombre cuya compasión, según creían, podía ser la clave para desbloquear a los guardianes del sistema. El plan era simple, pero peligroso. Se acercarían al juez Arlo durante un momento de tranquilidad, cuando estuviera con la guardia baja, para compartir con él toda la extensión de su historia y pedir su intervención. El Palacio de Justicia, con sus salones sagrados y sus escalones resonantes, siempre les había parecido una fortaleza construida sobre tradiciones que muy a menudo ignoraban las súplicas de los marginados. Pero en los fugaces momentos de introspección del juez, los momentos en que se detenía en esa pequeña ventana que daba al patio abandonado, vieron un destello de vulnerabilidad, un testimonio silencioso de las cargas que soportaba. Fue en esos momentos delicados que los gemelos esperaban conectarse con él, encontrar en su corazón un oído comprensivo ante la injusticia que había destrozado a su familia. Esa tarde, cuando el crepúsculo se hacía más profundo y las sombras se extendían sobre los pulidos pisos de mármol del Tribunal Superior de Easton, los gemelos pusieron en marcha su plan. Disfrazados con ropas sencillas y anodinas que les permitían mezclarse entre la multitud vespertina, se deslizaron por la entrada lateral del tribunal justo cuando los últimos procedimientos del día estaban terminando. Sus ojos, llenos de inquietud y firme determinación, escudriñaban los silenciosos pasillos en busca de cualquier señal del juez. Durante horas permanecieron ocultos en la periferia, con sus corazones latiendo al unísono mientras contaban cada detalle del injusto destino de su padre y cada lucha que habían soportado en su ausencia. Cuando el ruido del edificio se fue apagando en un silencio profundo y reflexivo, una figura solitaria emergió de una de las oficinas traseras. Un hombre con un traje desgastado cuyos pasos mesurados y mirada pensativa delataban su cansancio. Fue el juez Arlo. Los gemelos lo siguieron a una distancia respetuosa. Su presencia estaba enmascarada por el tenue resplandor de las lámparas del pasillo y el zumbido apagado del aire acondicionado central del edificio. Los pasos de Arlo lo llevaron a una pequeña y tranquila oficina al final de un largo pasillo, un santuario de soledad donde a menudo se retiraba para ordenar sus pensamientos después de largos días en la sala del tribunal. Dentro de esa modesta oficina, iluminada solo por la suave luz de una lámpara de escritorio y una única ventana que daba a un patio inactivo, el juez Arlo estaba sentado en un destartalado escritorio de madera. Se quitó las gafas, se frotó los ojos con cansancio y sacó una fotografía descolorida de un cajón, una reliquia de una época en la que él también había enfrentado dificultades personales y había sentido el dolor de la injusticia. En ese momento privado, la expresión severa del juez se suavizó, reemplazada por una melancolía introspectiva que insinuaba batallas libradas en silencio. Fue entonces cuando Ammani, con una voz apenas superior a un susurro pero llena de cruda emoción, se aclaró la garganta. Sobresaltado por el sonido inesperado, el juez Arlo levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de ella.
Un par de ojos decididos y llenos de sentimiento que parecían cargar con el peso de toda una vida de pérdida y esperanza. Amari estaba parada cerca, apoyando a su hermana. Sus propios ojos brillaban con lágrimas contenidas mientras agarraba un pequeño diario encuadernado a mano lleno de sus minuciosas notas. Con pasos mesurados, Ammani avanzó y su corazón latía con fuerza mientras hablaba. Su señoría, lo hemos seguido durante semanas, esperando encontrar un momento para hablar con usted. Somos Ammani y Amari Rivers, y nuestro padre, Ilaiche Rivers, es un hombre inocente, encarcelado injustamente por un sistema que ha olvidado lo que significa la verdadera justicia. Su voz, aunque temblorosa, tenía una sinceridad feroz que resonó en la habitación silenciosa. Los ojos del juez Arlo se abrieron con incredulidad. Los gemelos continuaron contando las largas noches de penurias, las meticulosas observaciones que habían hecho y los dolorosos sacrificios que habían soportado. Hablaron de la injusticia que había destrozado a su familia y de la esperanza de que, en su posición de autoridad y compasión, pudiera ayudar a restaurar lo que se había perdido. Cada palabra estaba imbuida de la cruda emoción de una vida vivida en constante lucha, y mientras hablaban, los rasgos endurecidos del juez se suavizaron en una mirada de profunda empatía. Durante lo que pareció una eternidad, la sala contuvo la respiración. Finalmente, el juez se reclinó en su silla crujiente, con los ojos húmedos por las lágrimas contenidas. Yo no tenía ni idea, murmuró, con la voz entrecortada por el arrepentimiento y la tristeza. He visto muchos casos, pero nunca había presenciado el dolor de una familia con tanta claridad. Le prometo que haré todo lo posible por revisar el caso de su padre y corregir este terrible error. En ese instante, el mundo exterior dejó de existir. Lo único que importaba era la frágil conexión entre el juez y las gemelas, una comprensión compartida de la pérdida, la resiliencia y la desesperada necesidad de justicia. A medida que avanzaba la noche, el juez y los gemelos pasaron horas juntos en esa tranquila oficina, hablando en voz baja sobre la evidencia, sus esperanzas de reforma y la posibilidad de recuperar un legado de honor que había sido empañado por la corrupción. Cada detalle, cada súplica sincera, tejía un tapiz de determinación que resonaba mucho más allá de los confines de esa modesta habitación. En el silencio que siguió a la conversación, los gemelos sintieron una renovada chispa de esperanza. La creencia de que tal vez el largo viaje que les esperaba podría finalmente conducir a la redención de su padre, y a la transformación de su comunidad. Al salir de la oficina con la promesa de regresar con actualizaciones y un plan de acción, Ammani y Amari regresaron al aire fresco de la noche, con el corazón más liviano y su determinación fortalecida. El encuentro con el juez Arlo había sido un punto de inflexión, un momento en el que el sufrimiento silencioso de su pasado comenzó a fusionarse con la promesa de un futuro, construido sobre la justicia. Y a medida que el Palacio de Justicia se alejaba tras ellos, los gemelos supieron que habían dado un paso decisivo para reescribir la historia de su familia. Una historia de coraje, esperanza y búsqueda incansable de la verdad. En los días que siguieron a ese fatídico encuentro en la tranquila oficina del juez, una nueva energía comenzó a recorrer a los gemelos. Ammani y Amari Rivers, con la promesa del juez Ellington Arlo resonando en sus oídos, regresaron a su modesto apartamento con los corazones animados por una cautelosa esperanza y las mentes ya ocupadas con planes. Esa noche, durante una cena ligera a base de sopa y pan duro, los gemelos se acurrucaron juntos en la tenue luz de su sala de estar. El suave zumbido de una radio estropeada llenó el silencio entre sus palabras mientras discutían lo que había sucedido antes. La voz de Ammani era firme al decir: por fin pudimos contactar con él, Amari. De verdad se preocupa. Prometió investigar el caso de mi padre. Amari, con los ojos brillando con una mezcla de alivio y tristeza persistente, asintió. Lo sé, hermana. Yo también lo sentí, la forma en que nos miró cuando le contamos nuestra historia. Fue como si todos sus años de dolor y arrepentimiento se hubieran concentrado en ese momento. Pero ahora debemos ser valientes. Tenemos la oportunidad de cambiarlo todo. A la mañana siguiente, los gemelos se dispusieron a cumplir la promesa hecha por el juez Arlo. Primero visitaron el centro comunitario local, un lugar que durante mucho tiempo había sido un santuario para quienes buscaban consuelo y defensa. Allí se reunieron con un grupo de activistas locales que habían estado reuniendo silenciosamente pruebas de corrupción municipal. En una pequeña y desordenada sala de conferencias,
Los gemelos presentaron cada detalle que habían registrado minuciosamente, los patrones diarios del juez, el breve momento en el que pareció mirar más allá de la fachada de un hombre endurecido y las confidencias silenciosas compartidas por el comprensivo personal del tribunal. Su presentación fue cruda y sentida. Amari mostró fotografías descoloridas de su padre, mientras Ammani hablaba con tranquila autoridad sobre las injusticias sistémicas que habían destrozado a su familia. Al principio, la sala permaneció en silencio, pero luego estalló en murmullos de aprobación y promesas de ayuda. Una voluntaria, una maestra jubilada llamada Marjorie Gison, estrechó la mano de Ammani y dijo: «Tu padre creía en la justicia. Y ahora debemos honrar su legado. Haremos todo lo posible para apoyarte». Alentados por la respuesta de la comunidad, los gemelos se acercaron al juez, Arloel. Al día siguiente organizaron una reunión de seguimiento con Ed en una pequeña cafetería local. Un terreno neutral, lejos de los intimidantes pasillos del juzgado. Sentado frente a él, en una mesa de madera desgastada, el juez Arlo parecía más accesible. Su mirada era dulce pero decidida. «He estado pensando mucho en lo que me dijiste», comenzó con voz baja y sincera. «El caso de tu padre, sean cuales sean las maquinaciones que llevaron a su encarcelamiento, me ha atormentado. Quiero ayudar. Ya he empezado a redactar una carta para la Junta de Revisión Legal del Estado, detallando las discrepancias en su juicio y solicitando una investigación exhaustiva e independiente». Sus palabras, dichas con pasión mesurada, despertaron en los gemelos una esperanza que no se habían atrevido a sentir en tantos años. «Gracias, juez», respondió Ammani con voz temblorosa de gratitud. «Esto significa más para nosotros de lo que se imagina». Amari, casi ahogándose en la emoción, añadió en voz baja: «Solo queremos que nos devuelvan a nuestro padre. Queremos que se haga justicia». La reunión se prolongó durante horas mientras discutían las complejidades de reabrir un caso que había permanecido sellado tras capas de opacidad burocrática. El juez Arlo explicó que no sería una batalla fácil. Había poderosos intereses en juego y la corrupción estaba profundamente arraigada en los cimientos del gobierno local. Sin embargo, se mantuvo firme en que usaría su influencia y experiencia para dirigir el proceso de revisión y garantizar que cada fragmento de evidencia fuera reexaminado. «Tengo contactos en la Fiscalía del Estado y con grupos independientes de vigilancia legal», dijo, deslizando sobre la mesa una nota manuscrita con nombres y números de teléfono. «Deben cuidarse. Y haré todo lo posible para proteger su derecho a expresarse. La justicia puede ser lenta, pero con el tiempo derribará incluso los obstáculos más difíciles». Con el apoyo del juez como guía, los gemelos emprendieron la siguiente fase de su misión. Comenzaron a coordinarse con abogados y activistas locales para elaborar un expediente exhaustivo que detallaría cada inconsistencia en el juicio de su padre. Las noches se pasaban en la estrecha habitación trasera de un centro comunitario, donde revisaban transcripciones judiciales, grababan testimonios de exjurados y recogían declaraciones de testigos que durante mucho tiempo habían tenido miedo de hablar. Ammani organizó la información meticulosamente, creando una cronología de eventos que pintaba un panorama condenatorio de un fracaso sistémico, mientras que Amari agregó sus propias reflexiones personales, conmovedores recordatorios de la familia que habían perdido y el futuro que esperaban recuperar. La noticia de sus esfuerzos se difundió rápidamente. Los periódicos locales comenzaron a publicar artículos que insinuaban un escándalo emergente, un respetado líder comunitario, un encarcelamiento injusto, una investigación en curso sobre corrupción judicial y el despertar de voces latentes que exigían rendición de cuentas. El público, resignado y marginado durante mucho tiempo, comenzó a apoyar a los gemelos Rivers. Las reuniones comunitarias aumentaron en asistencia, pues los ciudadanos compartían historias de injusticias similares, cada relato, un hilo en el tapiz de una ciudad que había perdido el rumbo. Estas reuniones se convirtieron en un crisol de acción colectiva, donde la esperanza que había sido alimentada por la promesa del juez Arlo se transformó en un movimiento, impulsado por la determinación popular. Una tarde fresca, mientras los gemelos caminaban hacia sus casas por calles llenas de rostros esperanzados y pancartas enérgicas que pedían justicia, Amari se volvió hacia Ammani y le dijo: «Nuestro padre siempre decía que la verdad es como una semilla. Puede estar profundamente enterrada, pero con cuidado y perseverancia puede crecer hasta convertirse en algo fuerte y hermoso». Ammani sonrió entre lágrimas y respondió: «Y ahora somos ese cuidado. Somos esa perseverancia. Sé que él vela por nosotros».
Su resolución compartida era palpable, una promesa silenciosa de que, sin importar cuán formidable fuera el sistema, la verdad no sería suprimida. Con el paso de las semanas, la carta del juez Arlo a la Junta de Revisión Legal dio pie a una investigación oficial. El Estado designó una comisión independiente para reexaminar el caso, y pronto funcionarios de alto rango se vieron obligados a testificar sobre todos los aspectos del juicio de Elaine Rivers. El proceso fue lento y estuvo plagado de obstáculos, maniobras legales, declaraciones públicas defensivas de los implicados e incluso amenazas para silenciar la disidencia. Pero las bases estaban sentadas. La investigación descubrió irregularidades en el manejo de pruebas, inconsistencias en los testimonios de testigos e incluso admisiones de exfiscales que habían sido obligados a guardar silencio. En una emotiva asamblea pública celebrada en el renovado centro comunitario, el juez Arlo, los gemelos y varios activistas claves se presentaron ante un público abarrotado. En un discurso apasionado, el juez declaró: "Hoy, nos unimos como comunidad que se niega a ser definida por la injusticia. Honramos la memoria de Elaine Rivers exigiendo que prevalezcan la verdad y la transparencia". La multitud estalló en aplausos, y por primera vez en años, un sentimiento de unidad y esperanza llenó la sala. Esa noche, al regresar a su pequeño hogar, los gemelos sintieron una mezcla de agotamiento y euforia. El camino por delante aún era largo, pero se habían dado los primeros pasos tangibles hacia la redención. Ammani y Amari se sentaron juntos en su desgastado sofá, repasando los acontecimientos del día. Sus ojos reflejaban tanto determinación como el tenue destello de un futuro en el que el nombre de su padre quedaría limpio. Con el apoyo del juez Arlo y una comunidad consciente, supieron que la batalla por la justicia finalmente había comenzado en serio. Y en ese momento compartido de silenciosa victoria, los gemelos prometieron perseverar, sin importar los desafíos que se avecinaban, impulsados por la firme convicción de que incluso las heridas más profundas podían sanar mediante la búsqueda incansable de la verdad y el poder inquebrantable de la esperanza. Y en las semanas posteriores a la reunión con el juez Arlo, la atmósfera en Easton comenzó a cambiar, aunque no sin resistencia. La promesa del juez de reabrir el caso de Elaine Rivers puso en marcha una investigación oficial que poco a poco fue ganando impulso, aun cuando fuerzas oscuras intentaban contraatacar. La noticia de la revisión independiente provocó murmullos en toda la comunidad, y las calles, antes llenas de un silencio resignado, ahora bullían de un optimismo cauteloso y una gran tranquilidad. En medio de esta creciente ola de investigación, los gemelos Ammani y Amari Rivers se encontraron en el epicentro de la esperanza y el peligro. Todos sus movimientos eran escrutados por quienes preferían mantener el statu quo. Una tarde tormentosa, mientras la lluvia azotaba las desgastadas aceras y los letreros de neón de la ciudad parpadeaban bajo el aguacero, las hermanas se acurrucaron juntas en su pequeño apartamento. Su última investigación reveló patrones alarmantes: transferencias bancarias canalizadas a través de empresas fantasma, inconsistencias en documentos judiciales e incluso mensajes codificados en las transcripciones de audiencias públicas. Cada descubrimiento corroboraba aún más la corrupción que había incriminado a su padre. Aunque el cansancio los pesaba, los gemelos actualizaron meticulosamente su diario encuadernado en cuero, cotejando los relatos de los testigos con los registros financieros recientemente filtrados que los auditores independientes habían comenzado a desenterrar. Al mismo tiempo, la carta del juez Arlo a la Junta de Revisión Legal del Estado dio pie a una serie de reuniones de alto nivel. En una austera sala de conferencias del juzgado del condado, un grupo de funcionarios reformistas, defensores de los derechos civiles y expertos legales se reunieron para analizar las pruebas. Se desataron acalorados debates al reconstruir la cronología de los acontecimientos que llevaron a la condena injusta de Elaine Rivers. Las discusiones estuvieron cargadas de tensión. Algunos funcionarios, amenazados por la inminente revelación, abogaron vehementemente por preservar la vieja guardia, mientras que otros, envalentonados por la indignación pública, presionaron por una reforma rápida y radical. En este crisol de ideas, echaron raíces las semillas de una investigación exhaustiva que prometía desmantelar la red de corrupción de larga data que había plagado a Easton. La presión sobre los funcionarios corruptos aumentó y empezaron a circular rumores de represalias. Una noche, mientras Ammani regresaba a casa tras una reunión clandestina con un exsecretario judicial, una furgoneta negra la siguió por una carretera desierta. Los faros del vehículo recorrieron la acera antes de desaparecer en la noche, dejándola con un escalofrío inquietante y una determinación que se endureció como el acero.
Al regresar a su apartamento, ella y Amari pasaron horas hablando del incidente, conscientes de que cada paso hacia la justicia tenía un precio. Pero en lugar de miedo, encontraron fuerza, la una en la otra y en la certeza de que la verdad era su arma más poderosa. A medida que la investigación independiente reunía pruebas incontrovertibles, la respuesta de la comunidad se hizo más fuerte. Las organizaciones de base organizaron asambleas públicas para exigir responsabilidades a los líderes locales. Las protestas públicas, pacíficas pero contundentes, llenaron las plazas de la ciudad con pancartas que exigían justicia y reformas. Las calles de Easton, antes silenciosas, ahora resonaban con las voces unidas de sus ciudadanos, unidos en la convicción de que la corrupción ya no sería tolerada. Los periódicos locales y los medios de comunicación independientes, inspirados por el trabajo diligente de los periodistas de investigación y la valentía de los ciudadanos comunes, comenzaron a publicar exposiciones detalladas que vinculaban a figuras influyentes con el plan fraudulento que había encarcelado injustamente a Elijah Rivers. Una noche particularmente memorable, durante una vigilia comunitaria celebrada en un modesto parque bajo un cielo estrellado, las gemelas permanecieron juntas entre sus vecinos. Escucharon a los ancianos contar historias de injusticias pasadas y la resiliencia necesaria para superarlas, y a los jóvenes activistas comprometerse a nunca permitir que sus voces fueran silenciadas. En ese momento, Ammani y Amari comprendieron que su lucha ya no era solo suya. Se había convertido en un faro para todos los que habían sufrido bajo el peso de un sistema injusto. Durante estas semanas tumultuosas, el juez Arlo continuó desempeñando un papel discreto pero crucial. Hizo varias apariciones públicas en foros comunitarios y se reunió en privado con líderes locales para asegurar que el impulso de la reforma no flaqueara. Su comportamiento se había suavizado, desde la figura estoica de la sala del tribunal a un hombre visiblemente conmovido por el sufrimiento que lo rodeaba y decidido a enmendar las fallas del sistema. Cada reunión, cada declaración pública resonó profundamente en la comunidad, reforzando la determinación colectiva de reclamar su dignidad. Cuando la comisión independiente presentó sus conclusiones preliminares a la legislatura estatal, la atmósfera en Easton estaba cargada de esperanza y anticipación. El informe de la comisión pintó un panorama condenatorio de corrupción sistémica, detallando cómo evidencia manipulada, testimonios coaccionados y tratos financieros secretos habían conspirado para incriminar a un hombre inocente. El informe fue un llamado claro al cambio. Un documento que no solo exoneró a Elijah Rivers sino que también pidió reformas radicales para evitar que una injusticia semejante volviera a ocurrir. A medida que avanzaba el capítulo de la investigación, la incansable búsqueda de la verdad por parte del juez Arlo, los dedicados esfuerzos de los gemelos y el apoyo inquebrantable de una comunidad despierta se unieron en una fuerza formidable. Cada amenaza y cada acto de intimidación que los corruptos intentaron ejercer contra ellos solo sirvió para fortalecer su determinación. En ese crisol de adversidad, renació el espíritu colectivo de Easton, un espíritu que prometía llevar la luz de la verdad incluso a los rincones más oscuros del poder. Y así, cuando la lluvia finalmente cesó y las primeras luces del amanecer pintaron la ciudad con tonos prometedores, Ammani y Amari Rivers estaban en su ventana, contemplando un Easton transformado. Sabían que el camino por delante todavía sería largo y arduo, pero con cada prueba descubierta y cada protesta pública, la promesa de justicia se hacía cada vez más tangible. En el silencio de aquella mañana esperanzadora, entre los ecos de una comunidad unida contra la injusticia, los gemelos juraron en silencio continuar su lucha, valientes, inquebrantables y decididos a lograr que el nombre de su padre y el honor de cada ciudadano agraviado fueran restaurados de una vez por todas. Bajo la incesante presión de la investigación en curso, comenzó a surgir un avance que alteraría para siempre la trayectoria de la búsqueda de justicia de los gemelos Rivers. Una tarde fría, mientras la ciudad de Easton estaba envuelta en una suave niebla y las calles estaban tranquilas bajo el tenue resplandor de las farolas, Ammani recibió un mensaje encriptado en su teléfono seguro. El mensaje, enviado por una fuente anónima que decía tener información privilegiada, insinuaba una prueba decisiva que podría exponer el alcance total de la corrupción responsable del encarcelamiento injusto de su padre. El remitente la instó a reunirse en un almacén abandonado hacía mucho tiempo en las afueras de la ciudad, un lugar conocido solo por unos pocos, donde convergían el pasado y el presente de los negocios turbios de Easton. Impulsada por la inquietud y la determinación que se mezclaban en su corazón, Amman compartió la noticia con Amari.
Las gemelas organizaron rápidamente un encuentro secreto con sus aliados más cercanos, Trayvon Alon, el meticuloso agente que las había acompañado en cada paso peligroso, y Marguerite March Ellison, la maestra jubilada cuyas profundas conexiones en la comunidad les habían proporcionado valiosas pistas. Juntas, acordaron que esta reunión podría dar el avance que necesitaban desesperadamente, pero requeriría absoluto secreto y una valentía inquebrantable. La noche de la reunión, el almacén se alzaba como una reliquia de otra época. Sus paredes de metal corrugado y ventanas rotas proyectaban sombras inquietantes sobre el terreno de hormigón agrietado. El grupo se acercó en 2 vehículos sin distintivos, estacionando discretamente tras una hilera de estructuras abandonadas. Con el corazón acelerado y los nervios a flor de piel, entraron al edificio por una puerta lateral entreabierta por el tiempo y el descuido. Dentro, el aire estaba cargado de polvo y olor a óxido, y el único sonido era el suave eco de sus pasos sobre el suelo frío. Su contacto anónimo los condujo a una habitación oculta tras una pila de cajas viejas. Allí, acurrucado en una oficina improvisada con una única luz fluorescente parpadeante en el techo, estaba sentado un hombre nervioso de unos 40 y tantos años. Se presentó solo como Ace, ex asesor de uno de los funcionarios corruptos implicados en el escándalo. Su mirada recorrió la habitación, como si temiera que incluso una sombra pudiera delatar su presencia. Ace explicó que lo habían obligado a guardar silencio durante años, a participar en reuniones secretas y encubrimientos que manipularon todo el caso contra Elijah Rivers. Pero recientemente, la culpa y una desesperada necesidad de redención lo obligaron a romper su silencio. Ace sacó una pequeña y maltratada memoria USB del bolsillo de su abrigo y se la entregó, tembloroso, a Manny. Contó en voz baja y agobiada cómo la memoria contenía registros detallados de transferencias bancarias ilícitas, correos electrónicos internos que coordinaban sobornos y encubrimientos, y una serie de grabaciones que capturaban reuniones clandestinas entre altos funcionarios e intermediarios criminales. Cada detalle que ofreció venía con la promesa de que, si estas pruebas se hacían públicas, expondrían toda la red de corrupción que había estado envenenando a Easton durante años. La voz de Ace tembló al recordar cómo había presenciado instrucciones para manipular pruebas, y cómo incluso testimonios judiciales clave habían sido alterados bajo presión. Su confesión fue cruda y dolorosa, una letanía de traiciones que golpeó el corazón de la confianza de la comunidad. Mientras Ace terminaba su relato, el peso de sus revelaciones agobiaba al grupo. Trayvon se puso manos a la obra de inmediato. Conectó la memoria USB a su portátil seguro y descifró los archivos con precisión experta. La pantalla se iluminó con páginas de datos, hojas de cálculo que detallaban transferencias sospechosas, documentos escaneados con sellos de bancos locales y una serie de correos electrónicos que corroboraban la historia de Ace. Una tensión palpable llenó la sala a medida que cada nuevo archivo confirmaba lo que habían sospechado durante mucho tiempo. La corrupción era mucho más extensa y profundamente arraigada de lo que nadie se había atrevido a imaginar. El avance electrizó a todo el equipo. Marg, cuya voz firme había reconfortado a muchos en el pasado, declaró que esta evidencia sería el eje central de su lucha. Esto es todo, dijo, con los ojos brillantes de alivio y determinación. Con esto, por fin podemos limpiar el nombre de Elijah y exigir responsabilidades a los responsables. Los gemelos, que habían soportado durante tanto tiempo la condena injusta de su padre, sintieron una oleada de esperanza que nunca antes habían conocido. Sus corazones latían con fuerza, no de miedo esta vez, sino con la feroz promesa de justicia. Durante las siguientes horas, el grupo se reunió en esa habitación olvidada, catalogando y cotejando meticulosamente las pruebas recién obtenidas. Mapearon las transacciones, establecieron vínculos entre las empresas fantasma y los funcionarios implicados, y prepararon un expediente exhaustivo que desveló todo el esquema. Se registró cada detalle. Se verificó cada marca de tiempo. Nada se dejó al azar. La tarea era ardua, y a medida que avanzaba la noche, el agotamiento se mezclaba con la adrenalina. Sin embargo, cada información que descubrían reforzaba su determinación. Con cada hecho confirmado, la acusación contra la red corrupta se fortalecía. Cuando finalmente amaneció en Easton, proyectando una tenue luz a través de las sucias ventanas del almacén, el equipo emergió con una cautelosa sensación de triunfo. Sabían que esta evidencia sacudiría los cimientos del orden establecido si llegaba a conocimiento público. El siguiente paso, acordaron, era garantizar que la información se difundiera de forma amplia y segura,
al Comité de Supervisión Independiente, a los periodistas de confianza y, finalmente, a todos los ciudadanos que habían sufrido en silencio. Antes de salir del almacén, Ace miró a los gemelos con una mezcla de tristeza y gratitud. «Siento haber tardado tanto en presentarme», dijo en voz baja, con la mirada baja. «Pero tenía que asegurarme de estar listo. Y ahora, debes usar esta verdad para cambiarlo todo». El grupo se separó al amparo de la niebla matinal. Cada miembro llevaba el peso de la responsabilidad y la luz de un avance conseguido con mucho esfuerzo. En ese momento decisivo, cuando los datos de la unidad Flash iluminaron los caminos ocultos de la corrupción y la primera luz del día, anunció un nuevo comienzo. Ammani, Amari, Traibón y sus aliados supieron que su batalla estaba entrando en una fase decisiva. La evidencia que habían obtenido era más que una mera herramienta para liberar a su padre. Era un faro que guiaría a toda una comunidad hacia la rendición de cuentas y la reforma. Y con el corazón fortalecido por la determinación y la esperanza, se prepararon para revelar la verdad, sin importar cuántos obstáculos hubiera por delante. Los meses pasaron y una transformación palpable se apoderó de Aston. Una transformación que alteraría para siempre el destino de la familia Rivers y de la comunidad en general. Los incansables esfuerzos de Ammani, Amari, Traibón y sus aliados finalmente dieron sus frutos. Ante la creciente presión pública y el peso de pruebas irrefutables, se estableció un comité de supervisión independiente, y el aparato legal del Estado entró en acción. La condena injusta de Ilaiche Rivers, que en un momento estuvo envuelta en capas de corrupción y engaño, fue finalmente reexaminada con nuevos ojos. En una dramática reapertura del caso, nuevos análisis forenses corroboraron los testimonios de los testigos y los registros financieros, meticulosamente compilados, pintaron un retrato vívido de la injusticia sistémica. La evidencia era abrumadora, tanta que incluso los más acérrimos defensores del viejo orden ya no podían negar la verdad. En una fresca mañana de primavera, con el aire cargado de promesas de renovación, Ilaiche fue escoltado fuera de la prisión estatal. Las escaleras del juzgado se convirtieron en el escenario de un emotivo regreso a casa que resonó mucho más allá de los confines de Aston. Vecinos, activistas comunitarios y ciudadanos, antes desilusionados, se reunieron en un mar de sonrisas entre lágrimas y gritos de júbilo. Al salir Ilaiche al exterior, sus ojos, cansados pero decididos, recorrieron la multitud hasta posarse en sus hijas. Ammani y Amari, de pie al frente, irradiaban una mezcla de alivio y orgullo sereno, testimonio de la fuerza de una familia unida contra adversidades insuperables. El reencuentro fue un auténtico milagro. En ese instante, el tiempo pareció detenerse mientras padre e hija se abrazaban, sus corazones, separados durante tanto tiempo, latían en una celebración sincronizada de redención y esperanza. En los días siguientes, la propia Aston empezó a cambiar. El escándalo que sacudió la ciudad condujo a reformas radicales en todos los niveles de gobierno. La red corrupta que antes prosperaba en la sombra fue desmantelada poco a poco, a medida que funcionarios clave rindieron cuentas. Una ola de liderazgo renovado, impulsada por la transparencia y el compromiso con la justicia, emergió de las ruinas del antiguo régimen. Los foros públicos y las reuniones municipales se convirtieron en eventos habituales, y los ciudadanos que antes vivían con miedo ahora hablaban con valentía sobre sus derechos y sus esperanzas de un futuro mejor. Para el juez Ellington Arrow, el camino fue tanto personal como profesional. La promesa que les hizo a Ammani y Amari en aquella reunión tranquila y emotiva lo impulsó a una transformación. Se convirtió en un incansable defensor de la reforma judicial, impulsando políticas que garantizaran la equidad y la rendición de cuentas. Sus esfuerzos fueron ampliamente reconocidos, y pronto fue reconocido no solo como juez, sino también como defensor de la verdad en una ciudad ávida de cambio. Sus discursos públicos, pronunciados con una mezcla de seriedad y sincera pasión, inspiraron a muchos a creer que incluso la corrupción más profundamente arraigada podía ser superada. Las gemelas Rivers, quienes habían soportado la pesada carga del encarcelamiento injusto de su padre, emergieron como símbolos de resiliencia y determinación juvenil. Canalizaron su dolor a través del activismo, organizando programas de extensión comunitaria y dando charlas en escuelas sobre la importancia de luchar contra la injusticia. Su historia, una vez marcada por el dolor y la incertidumbre, se convirtió en un faro de esperanza, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, una sola chispa de verdad puede encender un movimiento. Los medios locales siguieron de cerca su viaje y pronto sus rostros aparecieron en los titulares como las
valientes hijas que habían ayudado a liberar a un padre agraviado y habían despertado la fe de una comunidad en la justicia. En una gran celebración celebrada en el recién renovado centro cívico, la comunidad de Aston se unió para honrar el triunfo de la justicia. Bajo pancartas adornadas con símbolos de unidad y reforma, Elijah Rivers fue exonerado formalmente en una ceremonia pública que conmovió a muchos. Los discursos fueron pronunciados por dirigentes locales, defensores de los derechos civiles e incluso antiguos críticos del sistema judicial, todos haciendo eco de un mensaje único y rotundo, que la lucha por la verdad estaba lejos de terminar, pero las victorias, sin importar cuán duras fueran, tenían el poder de cambiar vidas. Más tarde esa noche, mientras el sol se ponía en el horizonte y teñía el cielo de brillantes tonos dorados y carmesí, Elijah, Ammani y Amari se sentaron juntos en la entrada de su casa familiar. La casa, antaño testigo silencioso de su dolor y pérdida, ahora parecía brillar con la promesa de un nuevo comienzo. En ese momento tierno y reflexivo, la suave voz de Elías rompió el silencio sereno. «Puede que me hayan arrebatado de ti por un tiempo», dijo en voz baja, «pero el amor que compartimos es más fuerte que cualquier injusticia. Hoy, no solo reclamamos nuestro honor, sino también nuestra esperanza para el mañana». Sus palabras, dichas con sinceridad sincera, conmovieron los corazones de todos los que lo escucharon, sellando el vínculo entre padre e hijas en un abrazo inquebrantable. Al caer la noche sobre Aston, la ciudad latía con renovada energía, un latido colectivo de personas que habían presenciado el triunfo de la verdad sobre la corrupción. Los pasillos del poder, antes oscuros, ahora estaban iluminados por la luz de la reforma, y cada promesa susurrada de justicia se transformaba en una firme declaración de cambio. En la suave tranquilidad de esa noche transformadora, la familia Rivers sabía que, aunque sus cicatrices permanecerían como recuerdos de batallas pasadas, servirían como recordatorios de la fuerza que se necesitó para superarlas. Y con cada paso adelante, Aston abrazó la promesa de que incluso las heridas más profundas podían sanar cuando eran nutridas por el poder implacable de la verdad, la resiliencia y la esperanza.